Bien, buenas tardes. Soy el doctor Johan Azañero. A nombre de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, les damos nuevamente la bienvenida a esta tarde de charlas. La primera charla que vamos a escuchar, la primera exposición, estará a cargo del doctor Carlos Acuña Villaorduña, que él se encuentra conectado virtualmente desde los Estados Unidos. Voy a dar lectura a la hoja de vida del doctor Carlos Acuña, que nos acompañará en la primera exposición. El doctor Carlos Acuña es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una maestría en epidemiología en London School of Tropical Medicine en Beijing. Pertenece al Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Es médico especialista en enfermedades infecciosas. Es médico infectólogo en la Clínica de Tuberculosis de Boston, médico infectólogo del Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Bien, el doctor Acuña está en línea. Esperaremos para darle paso a su primera exposición. Y la exposición es cómo leer un estudio de test diagnóstico y predicción clínica. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Acuña Villaorduña, soy un médico infectólogo del Servicio de Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Hoy día vamos a conversar acerca de cómo evaluar estudios de reglas de predicción clínica. Las reglas de predicción clínica son comunes últimamente en la literatura médica. Están diseñadas para identificar la probabilidad de que ocurra un evento clínico. Generalmente las reglas de predicción clínica utilizan factores clínicos que son fáciles de obtener, ya sea de la anamnesis, del examen físico o de algunos exámenes básicos de laboratorio. Las reglas de predicción clínica permiten asistir en la toma de decisiones médicas y usualmente están desarrollados para solucionar problemas complejos en el cuidado de los pacientes. Existen diferentes tipos de reglas de predicción clínica. Algunas son reglas de inclusión que tratan de identificar a un grupo de pacientes en los que se necesitan hacer más test diagnósticos para llegar al diagnóstico final. Existen también reglas de predicción clínica de exclusión que tratan de identificar a pacientes que tienen muy bajo riesgo de tener una condición médica y por lo tanto no necesitan más test diagnósticos. Existen reglas de predicción clínica diagnóstica cuyo objetivo es identificar a las personas que tienen cierta condición médica. Y existen reglas de predicción clínica pronóstica que cuando la persona tiene una condición médica tratan de identificar a personas que están en alto riesgo de tener un evento no favorable. Hay muchas reglas de predicción clínica que se utilizan actualmente en la práctica cuando vemos a los pacientes. Algunas son muy comunes, como por ejemplo las reglas de Ottawa que se usan para identificar a personas que necesitan hacerse una radiografía para descartar fractura del tobillo. Cuando las personas tienen alguna de estas condiciones, se indica la necesidad de una radiografía del tobillo. Esta regla permite mejorar el cuidado de los pacientes y al mismo tiempo disminuir los costos, puesto que disminuye notablemente la cantidad de radiografías que se ordenan. El CURB 65 es otra regla de predicción clínica muy usada que se utiliza para hacer tamizaje de pacientes que vienen al hospital con neumonía y permite identificar quiénes pueden ser tratados en la casa o quienes necesitan ser admitidos ya sea directamente al piso o a la unidad de cuidados intensivos. Esta CURB 65 es particularmente útil porque es muy fácil de usar, es un simple score que utiliza 5 variables que son muy fáciles de obtener.
Otra regla de predicción clínica muy común son los criterios de Wells que se usan para diagnosticar tromboembolismo pulmonar. Más que diagnosticar, se usa para identificar pacientes que estén en alto riesgo de tener tromboembolismo pulmonar y que necesitan algún test diagnóstico extra, como por ejemplo una tomografía con contraste. Esta regla permite mejorar el diagnóstico y al mismo tiempo disminuir el número de tomografías que se realizan en los pacientes. Cuando uno desarrolla una regla de predicción clínica, hay básicamente 4 pasos que se tienen que seguir. El primero es derivar la regla. El segundo paso es validarla tanto internamente en el mismo escenario como externamente en un escenario distinto. Y finalmente es realizar un análisis de impacto para ver cómo la regla afecta o cambia el manejo de nuestros pacientes. El primer estadio, cuando la derivación de la regla, lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse si realmente se necesita una regla de predicción clínica para solucionar el problema médico al que nos enfrentamos. Para poner un ejemplo, es la situación que se vio en Sudáfrica con el problema de tuberculosis e infección por el virus del VIH. Sudáfrica es un país con una incidencia muy alta de tuberculosis, de 615 casos por 100.000 habitantes. La prevalencia de VIH en algunas comunidades de Sudáfrica es tan alta como del 13 al 20%. Sudáfrica tiene 360.000 casos de tuberculosis nuevos cada año. Con esta gran cantidad de casos en pacientes con virus del VIH, el programa de tuberculosis tiene una alta demanda para realizar cultivos o GeneXpert PCRs. En estas condiciones, el programa de tuberculosis no puede ofrecer cultivos a toda la cantidad de personas con sospecha de tuberculosis. En este contexto, el Ministerio de Salud estaba interesado en desarrollar una regla de predicción clínica que permita identificar pacientes con VIH que están en riesgo de tener tuberculosis y en los que se beneficiarían de obtener cultivos. De esta manera se puede mejorar la eficacia diagnóstica, en este caso de tuberculosis, y al mismo tiempo disminuir los costos al desarrollar menos cultivos en el programa de tuberculosis. Cuando uno deriva una regla de predicción clínica, uno no necesariamente tiene que desarrollar la regla o derivar la regla en nuestro escenario. Una posibilidad que se puede hacer es revisar la literatura médica y ver si es que hay alguna regla de predicción clínica que ha sido desarrollada en otro escenario y tratar de validarla en nuestro propio escenario. En el caso de Sudáfrica, lo que el Ministerio de Salud hizo es revisó la literatura y encontró de que hay una regla de predicción clínica para predecir qué pacientes con VIH tienen tuberculosis. Esta regla se llama W4SS. Es un score basado en 4 síntomas: presencia de tos, fiebre, baja de peso y sudoración nocturna. La presencia de uno de estos síntomas sugiere el diagnóstico de tuberculosis y se recomienda que un cultivo o un PCR se realice en estos pacientes. Ese W4SS es recomendado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2011. Entonces, el gobierno de Sudáfrica estuvo interesado en ver si es que esta regla funcionaba bien en su país. Cuando uno deriva una regla de predicción clínica, hay que ver el diseño del estudio que se va a usar. Generalmente, el diseño ideal para este tipo de reglas es hacer una cohorte prospectiva, puesto que permite manejar las variables de una mejor manera. En ciertas ocasiones se puede hacer un estudio de corte transversal cuando la regla de predicción clínica es diagnóstica. Es importante que la población de estudio sea representativa de la población en la cual la regla se va a tener que aplicar. Es importante identificar las variables predictivas y en este aspecto ahí viene el factor clínico. Uno tiene que ver qué variables pueden ser incluidas en la regla. Y estas variables idealmente deberían ser fáciles de obtener, ser factores
que están en la anamnesis, en el examen físico o en los exámenes de laboratorio básico. Por ejemplo, una regla que utiliza una radiografía de tórax o una tomografía probablemente no sea muy útil en un contexto en un escenario alejado dentro del interior de un país. Es también importante calcular un número de muestra, el número de muestra para tener suficiente poder para que nuestro estudio pueda identificar factores predictivos. Se debe realizar un análisis estadístico, un análisis univariado y también un análisis multivariado. Las variables predictoras se deben definir basado en los resultados del análisis multivariado. Normalmente se utiliza regresión logística, puesto que la mayoría de cohortes son prospectivas, pero en algunas ocasiones se pueden hacer otros modelos, como el modelo de Cox, si es que estamos hablando de un análisis de sobrevida. Las variables que se miden deben ser precisas. Hay ciertas variables que son objetivas y fáciles de obtener, como la edad o el peso de la persona. Sin embargo, hay otras variables en las que puede haber variación, como por ejemplo una interpretación de una radiografía. En este caso, es importante que se defina con precisión cuál es la variable a obtener. Las variables continuas numéricas deben ser analizadas en forma numérica y evitar categorizarlas, al menos durante la derivación de la regla. Y es muy importante definir la variable independiente, la variable outcome, porque esa es la variable que da lo que está buscando identificar la regla de predicción clínica, y esa debe ser bien definida. Volviendo al ejemplo de Sudáfrica, el gobierno de Sudáfrica decidió realizar un estudio de cohorte prospectivo. Enrolaron más de 500 pacientes. Disculpen que este slide está en inglés, pero es como lo presentó el gobierno de Sudáfrica. Enrolaron más de 500 pacientes con VIH, todos ellos con alguna sospecha, y cerca de 10% de ellos terminaron teniendo tuberculosis, porque a todos se les hizo cultivo y se les hizo un seguimiento por algunos meses para identificar si es que tienen o no tienen tuberculosis, una prevalencia de 10% de tuberculosis, que es bastante alta y esperable con lo que se espera en estos sitios de alta incidencia de tuberculosis. Ellos identificaron también estas variables clínicas que podemos ver acá, y estas son identificadas por el aspecto clínico. Cada clínico identifica qué variables se pueden obtener: la edad, el sexo, el fumar, el consumo de alcohol, entre otras. Se realizaron análisis univariados y análisis multivariados, y basados en esto se identificaron 4 variables que estaban asociados con que una persona con HIV tenga tuberculosis. El estar recibiendo terapia antirretroviral, o en este caso el no recibir terapia antirretroviral, estuvo asociado con tener tuberculosis. La presencia de síntomas, específicamente más de un síntoma, el índice de masa corporal de la persona, cuando más bajo, más riesgo de tuberculosis, y el conteo de CD4 de la persona con VIH. El segundo estadio en el desarrollo de las reglas de predicción clínica es validar internamente la regla. En general, las reglas de predicción clínica funcionan mejor en la dataset que fueron derivadas. Básicamente porque al final las reglas de predicción clínica son modelos matemáticos desarrollados basados en data interna, y es lógico que funcionen mejor en la dataset en la cual se desarrollaron. Hay estrategias para validar internamente las reglas de predicción clínica. Una de ellas, que es muy común, es crear una cohorte de derivación y validación. O sea, si yo tengo 1000 pacientes, puedo usar 500 de ellos para desarrollar la regla y otros 500 para validarlas. Ese es un método muy usado, es relativamente sencillo de hacer. El pequeño problema con eso es que puede disminuir el número de muestra. Se pueden hacer validaciones cruzadas para validar la regla internamente, pero últimamente el método más común que se está usando es hacer una técnica estadística, se llama bootstrapping. Bootstrapping es una técnica estadística que crea poblaciones simuladas dentro de la población muestreal que se está usando, y con eso
genera múltiples iteraciones para calcular el valor predictivo de la regla y te da también intervalos de confianza. Cuando hablamos de reglas de predicción clínica, cuando medimos cómo la regla está, cuán bien la regla está funcionando, las medidas de performance de la regla, hay dos factores que son muy, muy importantes. Uno es la discriminación de la regla y el otro es la calibración de la regla. La discriminación es básicamente la habilidad del modelo de diferenciar personas con la condición de interés de aquellas sin la condición de interés. La discriminación normalmente se mide usando unas técnicas estadísticas, ya sea la estadística C o la presencia de, o desarrollar curvas de ROC, curvas de recibidor operador. El segundo paso es la calibración. Cuando un modelo no tiene buena discriminación, en pocas palabras, no puede diferenciar bien los pacientes que tienen la condición de los que no tienen la condición, entonces no vale la pena calibrar el modelo. Sin embargo, si es que el modelo discrimina bien, y vamos a definir cómo un modelo discrimina bien una condición, el siguiente paso es calibrarlo. Y la calibración es la concordancia entre la probabilidad medida por el modelo y la probabilidad real que tiene el paciente. En general, el modelo puede discriminar muy bien, puede decir, ok, esta persona tiene la condición, esta persona no tiene la condición, pero no te puede dar, no necesariamente te da una probabilidad. El modelo te puede decir, esta persona tiene la condición, pero te puede decir que su riesgo es 5% versus otra persona que es 2%, y el modelo te está discriminando bien. Pero el riesgo real puede ser, en vez de 5 y 2%, puede ser 50 y 20%, o sea, el modelo no está calibrando bien. En general, es importante que el modelo discrimine y calibre bien la condición. Hay técnicas estadísticas para medir la calibración, pero la mejor manera es presentar curvas de calibración. En el ejemplo de Sudáfrica, lo que hicieron lo que hizo el gobierno de Sudáfrica es identificó estas 4 variables que habíamos descrito, que son bien fáciles de obtener. Es el uso de terapia antirretroviral, el índice de masa corporal, el conteo de CD4 y el número de síntomas que tiene la persona. Se realizó una regresión logística, se estimaron lo que son los coeficientes de la regresión logística, los coeficientes beta, y basados en estos, con un cambio aritmético, se construyó un score. Y basado en este score, se puede evaluar el riesgo, en este caso de la persona con VIH, de tener tuberculosis. Y las personas con alto riesgo son las que se beneficiarían de realizarse cultivos o GeneXpert PCR. Cuando hablamos de discriminación y calibración, y este es el ejemplo de Sudáfrica también, para medir la discriminación se presentan curvas de recibidor-operador, como vemos acá. En este caso particular, el modelo de Sudáfrica tuvo una área debajo de la curva de 0.88, que indica que el modelo discrimina relativamente bien las personas con tuberculosis y sin tuberculosis. Una curva de recibidor-operador grafica sensibilidad versus 1 menos especificidad en los ejes Y y X respectivamente. Cuando un modelo perfecto tiene un área bajo la curva de 1, un modelo que no funciona bien tiene un área una área bajo la curva de 0.5 o menos. Un modelo con 0.88 es un modelo bastante decente que puede discriminar relativamente bien las condiciones. Para calibrar el modelo, lo que se tiene que hacer idealmente es presentar una curva como la que se muestra en el otro lado de la pantalla. Aquí se muestra una curva en la que se ve las probabilidades que el modelo predice de desarrollar tuberculosis con cada paciente, la probabilidad predecida por el modelo versus la probabilidad real de desarrollar tuberculosis de los pacientes. Como sabemos, este fue un estudio longitudinal prospectivo, entonces cada paciente tiene el outcome definido, o sea, sabemos si es que tienen o no tienen tuberculosis, y el modelo también puede predecir. Como se puede ver en esta curva, el modelo predice o calibra bastante bien
cuando la proporción predicha o el riesgo de desarrollar tuberculosis es relativamente bajo, es entre 0 a 15%. Cuando vemos de que el riesgo de desarrollar tuberculosis es mayor de 15%, el modelo tiende a veces subestimar y a veces sobreestimar el riesgo de tuberculosis. En situaciones como esta, si es que el modelo va a funcionar o no va a funcionar, depende mucho del criterio clínico. Particularmente como epidemiólogo en el área de tuberculosis, un modelo que me predice bastante bien qué paciente va a tener tuberculosis con un rango de 0 a 15% de probabilidad pretest, particularmente yo lo encuentro bastante útil. Si es que el modelo te subestima o sobreestima con probabilidades más altas, probablemente no sea tan importante en este caso particular, puesto que esos pacientes con alto riesgo igual se benefician de tener cultivos o PCR independientemente. Ahora, esto es para esta condición particular que es tuberculosis, pero pueden haber otras condiciones en las cuales no te conviene de que el modelo te subestime o te sobreestime cierta condición. Otra manera de presentar resultados en estudios de reglas de predicción clínica es desarrollar lo que se llaman curvas de decisiones. Las curvas de decisiones están siendo más y más comunes últimamente. Es distinto es otra forma de presentar resultados de las reglas de predicción clínica. Y básicamente es una gráfica en las cuales se grafica en el eje X el beneficio neto, que es usualmente la diferencia entre los verdaderos positivos versus los falsos positivos identificados bajo el modelo, por el modelo, y en el eje X la probabilidad en la cual uno se encuentra de la condición. En este caso, tuberculosis. El gobierno de Sudáfrica estaba interesado en ver cómo funcionaba este modelo particular. Este modelo fue desarrollado por Hanifa, aquí vemos en la gráfica Hanifa, el modelo de Hanifa, que está en una línea rosada. Y quería compararlo con otras estrategias, como por ejemplo hacerle test a todas las personas, o utilizar la proteína C reactiva que otros estudios han mostrado que puede discriminar que la persona tiene o no tiene tuberculosis. Y como vemos acá, cuando las probabilidades de tuberculosis son bajas, la proteína C reactiva tiende a ser mejor que el modelo clínico desarrollado. Sin embargo, cuando las probabilidades se vuelven más altas, el score sigue sin funcionar muy bien. Este tipo de curvas permiten tomar decisiones porque depende al final de cuál es la probabilidad a la cual nos enfrentamos, cuál es la probabilidad de la condición en la cual vale la pena tomar ciertas decisiones clínicas. El estadio número 3 en el desarrollo de una regla de predicción clínica es validar la regla externamente. El hecho de que el modelo funcione bien en cierto escenario no necesariamente significa que va a funcionar bien en un escenario distinto. Por eso es importante validar la regla externamente, es evaluar las variables predictivas en una población diferente. Igualmente se tiene que realizar el modelo, se tiene que realizar la misma discriminación, la misma calibración y se puede hacer las mismas curvas de decisiones en el modelo. Si el modelo no funciona particularmente bien en un sitio distinto, el modelo puede ser refinado. La literatura médica muestra que solamente el 17% de las reglas de predicción clínica que están publicadas en la literatura tienen una validación externa y eso es un problema potencial. El último paso, y esto no necesariamente es parte del desarrollo de la regla, pero es algo que debería hacerse para evaluar la regla de predicción clínica, es analizar el impacto que genera la regla, que es básicamente cuando la regla se aplica, ver cómo la regla afecta en función a los outcomes de interés en este caso particular de Sudáfrica, para ver si es que está mejorando la sobrevida de los pacientes con tuberculosis, si está mejorando el número de casos que se han diagnosticado y si está disminuyendo los costos.
Es difícil analizar el impacto de una regla, puesto que una vez que uno la empieza a analizar puede generar cierta contaminación, puesto que si la regla se empieza a usar, va a ser difícil encontrar un grupo que no realice la regla o al menos no haya conocido la regla. En este contexto, estudios randomizados en clústeres es lo que se recomienda para analizar el impacto. También es importante compararlo con el criterio clínico, porque muchas de estas reglas, al final de cuentas, son basadas en criterios clínicos. Y finalmente es importante tratar de realizar estudios de costo-efectividad para ver si es que la regla logra tener algún impacto en el cuidado de los pacientes. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Acuña. Las preguntas las vamos a ponerlos al final de las 3 exposiciones. Sí, ¿cómo están? Buenos días, soy el doctor Araujo. Sí, vayan anotando sus preguntas. Al final de todas las exposiciones las vamos a tratar de responder junto con el panel para las mejores respuestas. Hemos tenido un cambio de último minuto. La doctora Yamile Hurtado Roca iba a exponer sobre lo que es la interpretación de los ensayos clínicos, cómo leerlos. Sin embargo, la doctora Yamile, ella es jefa del OIT, de la Oficina General de Investigación e Innovación en el INS, y desafortunadamente ha tenido una reunión de urgencia en el ministerio. En este momento está en el Ministerio de Salud discutiendo sobre lo que es investigación, así que no va a poder acompañarnos en esta tarde. Entonces, como reemplazo de último minuto, el doctor Alonso Soto, que muchos de ustedes conocen, nos va a dar una clase sobre lo que es análisis crítico de los ensayos clínicos. Alonso, que muchos de ustedes conocen, él es médico, tiene maestría, tiene 2 doctorados, uno acá en Cayetano y también en el extranjero. Él trabaja en el Hospital Hipólito Unanue, es conocido nuestro, trabaja también en varias organizaciones educativas y tiene múltiples publicaciones. Y dada su labor docente nos va a transmitir un poco de cómo poder leer estos ensayos clínicos. Perfecto. La doctora Yamile Hurtado ha tenido un inconveniente de último minuto, así que bueno, vamos a tratar de conversar un poco sobre lo que es el análisis crítico de lo que es ensayos clínicos, tratando de recoger las principales herramientas que tenemos para nosotros poder leer pues críticamente un ensayo y poder interpretar adecuadamente sus resultados. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés, así que bueno, vamos a avanzar. Esto es el menú de lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar un poco sobre las características de la población, que es un elemento muy importante, lo que son desenlaces primarios y secundarios, las principales comparaciones que se ven en ensayos clínicos, incluyendo las comparaciones de medias, proporciones, y unas palabras sobre interpretación básica de análisis de sobrevida. Vamos a hablar de la diferencia, que esto es muy importante cuando ustedes escuchen análisis por intención a tratar y por protocolo, y la evaluación, también algunos indicadores concretos de impacto real de un ensayo, incluyendo la reducción de riesgo absoluto, el riesgo relativo, el número necesario a tratar y el número necesario para dañar, para finalmente dar algunas palabras sobre lo que es la iniciativa CASPE, que es un elemento importante para poder nosotros formarnos y revisar los parámetros para revisar críticamente un ensayo clínico, ¿no? Como sabemos, ¿no?, los ensayos clínicos son, constituyen el mayor nivel de evidencia dentro de los estudios primarios, ¿no? Recordemos que las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, de las cuales van a hablar en un momento, constituyen un elemento adicional, pero dentro de los estudios primarios la mayor jerarquía de evidencia corresponde a los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Y esencialmente, ¿qué es un ensayo clínico? Es un estudio experimental que involucra intervenciones
en un entorno controlado realizados en seres humanos. Eso es la definición conceptual de un ensayo clínico, ¿no? Los ensayos clínicos deben ser en general aleatorizados. Van a escuchar el término randomizado, que es una castellanización del término randomized. Digamos, el término correcto debería ser aleatorizado, de modo tal que una de las primeras cosas es que las personas que van a recibir la intervención y las que no van a recibir la intervención tienen que ser distribuidas de manera aleatoria, ¿no? Y controlado se refiere evidentemente a que exista un control. El enmascaramiento, denominado también ciego, anteriormente hay algunas cuestiones por la población invidente que podía tener alguna tingencia con este término, se ha preferido usar el término enmascaramiento y básicamente consiste en que uno no tenga conocimiento del tratamiento que está recibiendo, ¿no? De modo tal que uno puede hablar de ciego simple si es que el paciente no conoce el tratamiento que recibe, doble ciego si ni el paciente ni el investigador conocen estos tratamientos, pero esto se puede extender al observador, a la persona que evalúa a los pacientes e incluso al estadístico. Entonces hablan de triple ciego, cuádruple ciego, pero en realidad lo que uno tiene que ver en el protocolo es a quiénes se pudo enmascarar, ¿no? Entonces esto es lo que cuando leamos los términos de enmascaramiento o ciego es a lo que se refiere en los ensayos clínicos, ¿no? Y básicamente entonces lo que ocurre es digamos, dentro de lo que es la conceptualización de un ensayo clínico, después del reclutamiento, de verificar los criterios de inclusión y exclusión, tenemos que verificar que el ensayo sea aleatorizado y que ni los que están en el grupo de intervención, ni del control, ni del personal que los evalúa, tengan conocimiento o puedan adivinar de qué se trata, y ese es el concepto de enmascaramiento, ¿no? Finalmente vamos a evaluar los resultados, o sea, los desenlaces, tanto en el grupo de intervención como en el de control, y esa comparación va a constituir el análisis principal de lo que trabajamos en un ensayo clínico, ¿no? Entonces, cuando nosotros le hacemos lectura crítica, y esto es un concepto válido para cualquier tipo de estudio, no solo para ensayos clínicos, para cualquier estudio observacional, e incluso para cuando ustedes vean noticias o analicen cualquier manuscrito científico. Entonces, las tres preguntas que nosotros tenemos que resolver siempre cuando hacemos análisis crítico o lectura crítica en general, uno, ¿es válido lo que estoy viendo? Es decir, la metodología es una metodología apropiada que me permite establecer conclusiones apropiadas. La segunda pregunta es, ¿cuáles son cuantitativamente esos resultados? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la relevancia y cómo puedo yo aplicar esto? O sea, si esto es aplicable en mi entorno. Entonces, las tres preguntas básicas de lectura crítica, aplicable a cualquier estudio observacional, ensayo clínico, revisión sistemática o cualquier literatura científica, es preguntarse, ¿está bien diseñado? ¿Cuáles son sus resultados? Y finalmente, ¿hasta qué punto lo puedo extrapolar a mi contexto, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la población de los ensayos clínicos, siempre distingan la unidad de randomización, es decir, a quién aleatorizamos. Si aleatorizamos personas, estos son los ensayos clínicos individuales, los clásicos. Sin embargo, cada vez más tenemos ensayos clínicos por conglomerados, es decir, en donde no aleatorizamos a personas, sino a grupos de personas, a comunidades, a colegios, a centros de salud, etc. Por ejemplo, este es un estudio muy interesante, ¿no?, en donde se trabajaba sobre lo que es manejo del peso, ¿no?, para la remisión de pacientes con diabetes tipo 2. Y acá lo que se aleatorizó es, en vez de aleatorizar a personas, se aleatorizaron consultorios. Es decir, había un médico que tenía 30, 40 pacientes y entonces aleatorizamos a diferentes grupos, ¿no? Y en este estudio lo que se encontró, pues, que efectivamente la mitad de los adultos lograron la remisión de la diabetes basado en un régimen dietético, pero esto no aleatorizando personas, sino grupos de consultas, ¿no? Esto es un ensayo por conglomerados. Esto es cuando ustedes vean Cluster Randomized Trial, es un ensayo clínico por conglomerados y significa que no estamos aleatorizando personas, sino grupos, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de las características de la población, siempre tenemos que verificar cuántos participantes se incluyeron. Ustedes ven todos estos ensayos de estafadores de la hidroxicloroquina, en fin, de todas esas terapias que no sirven. ¿Qué tenían en común? 15 contra 15, 20 contra 20, estos ensayos que salían publicados, ¿no?
panaceas que salían sin ser peyorativos, pero pequeños estuditos en Irán, en Arabia Saudita, ¿no? Y que encontraban soluciones milagrosas al COVID, cada vez lo van a encontrar más. Entonces, ¿cuántos participantes? Un ensayo clínico para demostrar realmente algo tiene que tener una buena población. ¿Cuáles eran las características de la población? Si existían diferencias entre esos grupos. Y esto de acá, estas 3 preguntas nos permiten evaluar si podemos, hasta qué punto podemos generalizar estos hallazgos a nuestros pacientes, ¿no? Y esencialmente lo que van a encontrar es siempre este diagrama de flujo en el cual vamos a ver la randomización de los pacientes, cuántos se incluyeron en el análisis final, siempre verificar que cuántos se nos pierden en el seguimiento. Un ensayo clínico normalmente debería tener más de 80% de retención. Si vemos que la mayor parte de la población abandona, eso constituye un problema importante, ¿no? Y siempre van a encontrar una comparación entre los grupos de ejercicio, los grupos de intervención y los grupos de control. Por ejemplo, este es un estudio en el cual a pacientes con desgarros meniscales se les asignó a ejercicio versus meniscectomía, ¿no? Un ensayo bien interesante porque era un dogma que si uno tenía el menisco partido, bueno, había que operarlo. Y sin embargo, en este ensayo, que después de repente podemos conversar después, pero se encontró que no había diferencia, ¿no? Y siempre tenemos que tratar de verificar que sobre todo en ensayos pequeños, que los grupos asignados a la intervención y al control sean similares, ¿no? Muy bien, tenemos que, entonces, luego de verificar las características de la población, ver los desenlaces. ¿Cuáles fueron los desenlaces? Y acá, muy importante diferenciar el desenlace primario del secundario. Cuando vean un ensayo clínico, siempre verifiquen el desenlace primario, porque normalmente hacemos un desenlace primario, el objetivo del estudio, y varios desenlaces secundarios. Y muchas veces no nos sale el primario y agarramos uno de los secundarios y decimos, sí sirve. Entonces, cuidémonos mucho de interpretar adecuadamente un ensayo en ese sentido, porque la comparación valedera es la del análisis primario, ¿no? Todos los puntos secundarios son siempre debatibles y sujetos a estudios posteriores, ¿no? Entonces, como les comento, ¿no? Los estudios, lo que nosotros tenemos que siempre ver cuáles son esos desenlaces primarios, que pueden ser categóricos, ¿no? Cualitativos, por ejemplo, muerte, ¿no? Sí o no, un evento cerebrovascular, sí o no, ¿no? O pueden ser cuantitativos, variaciones o cambios en presión arterial, niveles de colesterol, etcétera, ¿no? Acuérdense que la presentación selectiva de resultados de desenlaces secundarios tiene mayor probabilidad de sesgo. O sea, cuando veamos un estudio, el desenlace primario es en lo que debemos confiar. Los desenlaces secundarios son análisis de tipo exploratorio, que generan hipótesis de trabajo, pero no generan conclusiones, ¿no? Las comparaciones que vamos a encontrar, pues básicamente en los ensayos, medias, proporciones y hazard ratios, ¿no? Y vamos a ver esto. Entonces, cuando nosotros veamos estas comparaciones, por ejemplo, en lo que es análisis cuantitativo, de medidas cuantitativas, por ejemplo, la presión arterial en milímetros de mercurio, entonces vamos a ver, ¿no? Se encontró una reducción de las cifras de presión arterial de 2 milímetros en esta muestra. Pero no solamente es importante, y esto también es valedero para cualquier estudio, nosotros tenemos cuando hacemos una comparación, nosotros siempre tenemos que evaluar 3 cosas. 1, la magnitud del efecto. Pero alrededor de esta magnitud hay una incertidumbre, y esto es lo que constituye el intervalo de confianza. Y finalmente, la significancia, que es el valor de P. Entonces, ustedes van a encontrar magnitud del efecto, intervalo de confianza y valor de P. Por ejemplo, ¿no? Acá encontramos, ¿no? El nuevo antihipertensivo presentó cifras significativamente menores que el antihipertensivo convencional, ¿no? Entonces hacemos un estudio en 10.000 personas y un nuevo antihipertensivo, y ustedes ven la conclusión, cifras significativamente menores. Pero vemos que es 132 versus 130. Una diferencia de 2 milímetros, estadísticamente significativo, este es su intervalo de confianza, pero siempre preguntarnos, la diferencia puede ser estadísticamente significativa. O sea, estamos seguros que es 2 puntitos mejor que lo convencional. Pero la pregunta es, ¿esta diferencia estadísticamente significativa es clínicamente relevante?
Y esto vean, porque muchas veces se promocionan con gran pompa muchas cosas que en ensayos clínicos de 10.000 contra 10.000 salen un poquito mejor. Entonces, ese poquito mejor o mucho mejor es lo que tenemos que evaluar con la magnitud del efecto. Entonces, siempre identificar la magnitud del efecto, el intervalo de confianza, el valor de P, y diferenciar que lo estadísticamente significativo no necesariamente es clínicamente relevante. Muy bien. Y ahora vamos a ver rápidamente estos conceptos que ustedes cuando lean un ensayo van a verlo mucho, ¿no? La reducción de riesgo absoluta, riesgo relativo, reducción de riesgo relativo y estos dos conceptos también tan importantes actualmente que son el número necesario a tratar y el número, vamos a ponerlo entre comillas, necesario para dañar, elemento de igual importancia en términos de seguridad, ¿no? Entonces, la diferencia de riesgos, por ejemplo, es simplemente la resta de los riesgos, por ejemplo, 50%, ¿no? Vamos a suponer en un nuevo estudio para nefritis lúpica, la proporción de pacientes que llegaron a hemodiálisis fue de 25% en el tratamiento, ¿no? Mientras que 50% en el grupo convencional. Entonces, 50 en el convencional menos 25, entonces la diferencia de riesgos absoluta fue de 25%. El riesgo relativo es la división, el riesgo, ¿no?, en los intervenidos sobre el riesgo de los no intervenidos, 0.5. Recuerden que si el riesgo es menor en el grupo de intervención, el riesgo relativo será menor de 1. Si el riesgo es mayor en el grupo de intervención, tendremos un riesgo relativo mayor que 1. Y si el riesgo es el mismo, ambos números serán iguales y por lo tanto vamos a encontrar un riesgo relativo de 1. Es decir, un riesgo relativo de 1, y esto es válido para riesgo relativo, odds ratio, hazard ratio, todas las medidas de riesgo. 1 es ausencia de efecto, es decir, que la intervención y el control fueron iguales, ¿no? Entonces, si los intervalos de confianza cruzan ese 1, quiere decir que nosotros no podemos demostrar que haya un efecto. Entonces, esto es de repente una pregunta para el público. Si el riesgo relativo para un nuevo tratamiento es 0.5, entonces, ¿qué les parece? ¿El tratamiento tiene un efecto beneficioso? ¿No tiene un efecto beneficioso? ¿El efecto es nulo? ¿O la información es insuficiente? ¿La A? ¿La B? ¿C? Y la respuesta es D. Porque si un riesgo relativo es 0.5, eso no significa nada si no tengo la incertidumbre alrededor del mismo. Es decir, este 0.5, su intervalo de confianza es 0.38 a 1.26. El intervalo de confianza cruza el 1. Podría ser benéfico y podría ser hasta dañino. Entonces, por eso nos interesa no solo la magnitud del efecto, sino además el intervalo de confianza y, por supuesto, el valor de P de significancia, ¿no? Bien. La reducción del riesgo relativo es simplemente 1 menos el riesgo relativo, ¿no? Entonces, es una medida de repente más intuitiva. Si el riesgo relativo es 0.67, entonces nosotros podemos decir que hay una reducción del 23% del riesgo relativo. Eso es más fácil de entender que un RR de 0.67. Sí, ahora vamos a comentar. Y acá estos dos conceptos muy importantes, ¿no? Número necesario a tratar y número necesario para dañar. ¿Qué significa esto? ¿No? El número necesario a tratar es el número de personas a tratar para evitar un desenlace. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Dividiendo 1 sobre la reducción del riesgo absoluto. Por ejemplo, si un tratamiento logra reducir la mortalidad en 5%, es decir, si tengo una reducción del riesgo absoluto de 5%, el número necesario a tratar será 1 sobre 0.05 igual 20. Es decir, que se deben tratar 20 pacientes para evitar una muerte. Y este concepto es bien importante. O sea, uno puede tener un tratamiento muy bueno, pero, ojo, mientras menos pacientes, o sea, si el número necesario a tratar es pequeño, este tratamiento definitivamente tiene un impacto en salud. Si el número necesario a tratar es 10.000, quiere decir que tienes que tratar 10.000, 20.000 pacientes para evitar un desenlace, tienes que pensarlo. Entonces,
es un dato importante desde el punto de vista de toma de decisiones de salud pública, ¿no? Yo digo, tengo que tratar a 10 pacientes para salvar una vida. Ese tratamiento definitivamente ni vuelta que darle. Tengo que tratar 10.000 pacientes. Hay que ver costos, disponibilidad, etcétera, y riesgos competitivos. Y esencialmente lo mismo es el número necesario a dañar, ¿no? Number needed to harm, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, con un antiagregante plaquetario, entonces yo, por ejemplo, puedo decir que por cada 20 pacientes que trato, surge un sangrado mayor. Entonces tengo que balancear el número necesario a tratar, que eso se habla en términos del beneficio del tratamiento, con los desenlaces de seguridad, ¿no? En donde el número necesario para dañar tengo que, digamos, sopesarlo. Por eso es que, por ejemplo, los estudios de aspirina generalmente a la larga fracasan en la población general, porque el número necesario a tratar se contrapesa con el número necesario a hacer daño. O sea, prevengo algunos infartos, desórdenes cerebrovasculares, pero a cambio tengo sangrados mayores. Entonces, ese balance hace que se vuelva nulo el efecto del tratamiento. Bien, otros que van a verlo con mucha frecuencia, medidas en lo que es ensayos clínicos, es el análisis de sobrevida, que no es un tipo de estudio, sino es una manera de analizar, ¿no? Es básicamente una metodología en donde, bueno, básicamente lo que vamos a interpretar o lo que vamos a obtener son hazard ratios. Y su interpretación, digamos, yo sé que desde el punto de vista estadístico es muy diferente, sin embargo, su interpretación desde el punto de vista clínico es similar a de los riesgos relativos. Es decir, si yo tengo un hazard ratio elevado, se asocia a un mayor daño. Si tengo un hazard ratio menor de 1, lógicamente si el intervalo de confianza no cruza 1, estaré frente a un impacto benéfico de nuestro tratamiento. Vean, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, se muestra, y lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El estudio que salió en 20.000 personas en aspirina, ¿no? Y básicamente se daba aspirina en adultos mayores sanos, a ver qué pasaba desde el punto de vista cardiovascular. Ustedes que hasta ahora ven en los comerciales, tienes más de 40 años, tómate aspirina, ¿no? Para prevenir, ¿no? Y esto que se publicita se probó en adultos mayores, y lo que encontramos, por ejemplo, acá, es que en este estudio, en 19.000 personas, hubo 1.000 eventos, 5%, 6% más o menos en aspirina, 5% en placebo, y vean ustedes que el análisis de mortalidad total en este grupo de 20.000 adultos mayores sanos fue de 1.14. 1.14, ¿qué significa? Es como la medida es análoga al riesgo relativo, es decir, se murieron más en el grupo de aspirina, con un intervalo de confianza 1.01 a 1.29, totalmente a la derecha de 1. Quiere decir que desde el punto de vista de riesgo global, los pacientes en aspirina murieron más que aquellos pacientes que recibieron placebo, ¿no? Sorprendentemente, porque incluso habían recomendaciones que la aspirina no solamente tenía un impacto benéfico cardiovascular, sino además en cáncer, particularmente cáncer de colon, se vio que el efecto importantemente se encontró más cáncer en los pacientes con aspirina. Esto hasta ahora no tiene una explicación, es un desenlace secundario. No necesariamente significa que esto sea cierto, pero es una interrogante que se ha abierto a partir de este estudio y que ha motivado que ya, digamos, se esté replanteando o se haya replanteado digamos, el uso de aspirina para prevenir mortalidad por cáncer, ¿no? Bien, y lo que ustedes van a encontrar son básicamente, cuando vean estudio de sobrevida, las curvas de los riesgos. Típicamente se presenta la curva de Kaplan-Meier, que más bien va hacia abajo. En este ensayo es básicamente las curvas de riesgos, ¿no? Pero bueno, el significado es el mismo, ¿no? Y quiero ahora también tocar este tema de intención a tratar versus análisis por protocolo, muy importante en los ensayos. Esto, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un ensayo clínico para leucemia. No sé cuánto me queda, perdón. 3 minutos todavía. Ya, entonces vamos a acelerar un poco esto porque nos queda poco tiempo. Pero miren,
El análisis por protocolo se refiere a las personas que cumplen estrictamente el protocolo, es decir, estos pacientes tenían que venir a sus citas, teníamos que evaluarlos, teníamos que recibir cada 15 días y tenían que llenar su ficha, pero algunos no vinieron, entonces yo solamente analizo a aquellos que me cumplieron el protocolo, que fueron adherentes completamente, y entonces obtengo pues una diferencia significativa. En contraparte, el análisis por intención a tratar, se llama intención a tratar porque es los que yo quería tratar. Analizo a todos los pacientes, cumplieron o no cumplieron su tratamiento. Fueron adherentes, fueron irregulares, se escaparon, no importa. Yo digo, yo quise tratar a estos pacientes, a estos 200, y a estos 200 fueron a control. Y comparo los desenlaces en ambos grupos y van a ver que generalmente el análisis por intención a tratar es más conservador, porque es bajo condiciones de vida real. Y habitualmente, por ejemplo, en este caso, se pierde esa diferencia, ¿no? Entonces, siempre busquen el término intention to treat, que es el que brinda conclusiones más sólidas desde un punto de vista pragmático y de toma de decisiones, ¿no? El análisis por protocolo, como les repito, es esencialmente en ensayos pequeños en donde yo quiero ver el efecto puro del fármaco sin otras interferencias, ¿no? Voy a terminar recomendándoles esta iniciativa, esta página se llama el CASPE. El CASPE, cuando ustedes entren, esto está también en una página que se llama Equator, ¿no? De Ecuador, ¿no? Y este CASPE es en realidad una iniciativa en donde nos brinda una serie de plantillas con preguntas orientadoras para la lectura crítica de diferentes tipos de estudios, observacionales, ensayos clínicos, estudios económicos, reglas de predicción clínica, etc. Entonces, lo que nos dice esta plantilla es básicamente nos invita a responder una serie de preguntas, ¿no? Y tiene 3 partes que involucran lo que es lectura crítica justamente, ¿no? La primera parte, si los resultados son válidos; la segunda parte, cuáles son estos resultados; y la tercera parte, si estos resultados nos pueden ayudar en nuestra práctica clínica, ¿no? Yo creo que un mensaje muy importante en cualquier lectura crítica, ensayos clínicos, es finalmente, ¿no? Lo que estoy leyendo es válido, cuál es su resultado cuantitativo y cuán aplicable es en mi entorno. Eso es la esencia de la lectura crítica. Entonces, por ejemplo, en esta primera parte, si los resultados son válidos, se tiene que evidenciar que el ensayo responda a una pregunta claramente definida en términos de la población de estudio, la intervención realizada y los resultados considerados. Luego, fue aleatoria, es decir, hubo un buen proceso de aleatorización, hubo un buen proceso de ocultamiento de la asignación, el seguimiento fue completo, el estudio se interrumpió precozmente por algo y finalmente el análisis se realizó por intención a tratar. Estas preguntas nos orientan hacia la calidad metodológica del estudio, ¿no? También importante ver si se mantuvo el enmascaramiento. Ojo que el enmascaramiento a veces no se puede hacer. Por ejemplo, si yo quiero comparar estos estudios que hicieron apendicectomía versus antibióticos. Estos ensayos fueron estudios abiertos, ¿no? Porque, digamos, se consideró poco ético hacer una cirugía placebo. Aunque de repente podemos conversar en las preguntas que ahora actualmente hay cirugías placebo, artroscopías placebo. En fin, pero sí, ya estamos acabando. Entonces, evidenciar si los grupos fueron similares al inicio, ¿no? Y luego viene la siguiente parte, cuáles son los resultados en términos de qué desenlaces, cuáles fueron la magnitud del efecto y cuáles fueron los intervalos de confianza respecto al mismo, ¿no? Y finalmente la última parte, que no necesariamente es parte del estudio, sino va más con la interpretación que uno mismo haga, ¿no? Entonces, si estos resultados los puedo aplicar a mi población, a mi entorno, y se tuvieron en cuenta desenlaces clínicamente relevantes para el paciente, es decir, mi tratamiento para COVID cambió la interleuquina 24 o se murió menos el paciente. ¿Qué desenlace es relevante? Si se murió el paciente, ¿no? Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costos, es decir, el tratamiento tiene un costo, tiene efectos adversos, y eso justifica el beneficio. Si la respuesta es sí, por supuesto, debemos considerarlo e incorporarlo en nuestra práctica.
Muy bien, esto era lo que quería presentar. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos al doctor Alonso Soto por la exposición. Vamos a dar paso a la tercera y última exposición de este segmento. Estará a cargo del doctor Adrián Hernández. Él es médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es maestro y doctor en epidemiología clínica de la Universidad Erasmus Rotterdam en Holanda. Es profesor asociado, Grupo de Desenlace en Salud y Síntesis de Evidencia, Hobbs, de la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos. Es experto internacional en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Tiene un H-index en 53 y tiene alrededor de 11.000 citas de más de 250 artículos indexados en Scopus. Damos la bienvenida al doctor Adrián Hernández y el tema es cómo leer una revisión sistemática y metaanálisis. Fuerte aplauso, doctor. Gracias por la introducción y por la invitación también. Gracias, Alonso, y a los organizadores. Muy bien, ¿cuánto tengo? ¿30 minutos? ¿Sí? ¿Más o menos? Muy bien. Tengo más o menos 35 slides. Vamos a poder acabar en 30 minutos. Muy bien. Yo trabajo en la Universidad de Connecticut actualmente. Soy profesor asociado y debo decir que no tengo ningún conflicto de interés. Como ven, la billetera está un poco vacía, con mosquitas. La tomé de Twitter, no es mía. Debo decir que no es mía, pero me gustó mucho. Bueno, para saber cómo leer una revisión sistemática, tenemos que saber qué es una revisión sistemática primero, y qué es metaanálisis también. La revisión sistemática es la revisión de una pregunta formulada claramente, en la misma forma como se formula una pregunta de investigación de otros diseños. En particular, en la revisión sistemática se sigue una estrategia que se llama PICOTS, y esta estrategia esas letras vienen de población, de la intervención, del comparador o control. La O viene del inglés outcome o desenlace. La T es el tiempo de intervención o el tiempo de seguimiento. Y la S viene del diseño de los estudios. Este tipo de diseño sigue métodos sistemáticos y explícitos que están predeterminados. Ha habido en los últimos 20 o 25 años abundante investigación empírica para evaluar cuáles son los mejores métodos para todo el proceso de la revisión sistemática. Y estos métodos se usan para identificar, para seleccionar la literatura científica que es relevante para la pregunta de investigación definida previamente. Además, una revisión sistemática evalúa críticamente los estudios que se incluyen. Como todo en la vida, existen estudios que son buenos, estudios que son malos y estudios que son más o menos. Y la evaluación de la calidad también demuestra eso. Al final de una revisión sistemática, se puede utilizar o no se puede utilizar métodos estadísticos para combinar los números de cada estudio individual. Este método estadístico de combinación se llama metaanálisis, ¿no? Y resume en un número o en pocos números los resultados de todos los estudios que se evalúan. Hay diferentes tipos de revisiones. El término revisión es bastante vago, la revisión sistemática es más concreto, pero hay otros tipos de revisiones que están en esta figura. Hay la revisión más conocida, la que leíamos cuando éramos estudiantes de medicina, era la revisión narrativa, la revisión de un experto en un tema particular, ¿no? Sin métodos claros, usualmente describiendo la información que aquel experto encontraba o que había leído, que tenía al alcance. La revisión narrativa no es sistemática por definición. Luego están las revisiones panorámicas o scoping reviews. Es un tipo de metodología que se usa con más frecuencia en los últimos 10 años más o menos.
inclusive se publica como tal, y realmente es parte de una revisión sistemática. Son los primeros pasos de una revisión sistemática, y uno en una revisión panorámica identifica qué información existe y qué información no existe respecto a preguntas de investigación. Existe también una metodología propia para las revisiones panorámicas, están fuera del alcance de esta presentación, pero la revisión panorámica no es una revisión sistemática, es parte de una revisión sistemática. Luego está las revisiones rápidas, son revisiones sistemáticas que se hacen en poco tiempo y también tienen una metodología propia, que está en desarrollo aún. Se ha desarrollado algo en los últimos 5 o 6 años y está en desarrollo todavía. Y son muy relevantes en situaciones emergentes. En COVID, por ejemplo, fue muy importante porque se necesitaban respuestas rápidas a preguntas importantes en medicina. Y finalmente, a mano derecha está la revisión sistemática propiamente dicha, o la revisión sistemática completa, que es la que vamos a discutir ahora. Entonces, si uno va de izquierda a derecha, uno va a tener diferentes tipos de revisiones. La sistemática está a la derecha y la confianza en una revisión sistemática es mayor que en las otras. Muy bien. Las revisiones sistemáticas evalúan beneficios y daños de intervenciones, y estos pueden ser medicamentos, pueden ser aparatos, pueden ser dispositivos, pueden ser tipos de cirugía. También las revisiones sistemáticas informan evaluaciones de tecnologías sanitarias, que son unos tipos específicos de estudios que incorporan estudio de costos. No solamente sirve saber si una intervención es útil o no, o si hace daño o no, sino saber cuánto cuesta. Luego, las revisiones sistemáticas informan también las guías de práctica clínica. Realmente las guías de práctica clínica son una suma de varias revisiones sistemáticas. Cada pregunta de investigación dentro de una guía de práctica clínica es una revisión sistemática en sí. Y finalmente, las revisiones sistemáticas también informan a las políticas de salud. Muy bien, estos son ejemplos de revisiones sistemáticas que yo he participado en los últimos 15 años más o menos, o 10 o 15 años. Arriba a la izquierda es una revisión sistemática participé, fue un grupo grande del gobierno suizo, se publicó en JAMA, tuvimos suerte ahí. Entonces se evaluaron el uso de cannabinoides como familia para uso médico. A mano derecha, arriba a la derecha, es otra revisión sistemática de hidroxicloroquina, que mencionaba Alonso, y que fue finalmente publicada inicialmente y luego con 3 actualizaciones, y ahí encontramos que no había efectos de hidroxicloroquina ni de cloroquina bajo ninguna circunstancia y en ningún tipo de paciente. En la parte inferior son 2 guías de práctica clínica, las que participé, una abajo a la izquierda del Perú, entiendo que fue la primera guía de práctica clínica hecha por eSalud para hemofilia, y luego abajo a la derecha es otra guía de práctica clínica de un grupo internacional, fundamentalmente en Estados Unidos, en anestesiólogos. Muy bien. Hay diferentes tipos de revisiones sistemáticas. Si ustedes mencionan algún tipo de diseño en particular, se puede hacer una revisión sistemática de cualquier diseño realmente. Las más frecuentes son las revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorizados. También hay revisiones sistemáticas de cohortes o revisiones sistemáticas de estudios que evalúen factores de riesgo. Existen estudios especialmente en los últimos años, más revisiones sistemáticas de estudios de precisión diagnóstica o de estudios predictivos pronósticos. Y finalmente existen, en este slide pongo al menos dentro de las más frecuentes, aquellas revisiones sistemáticas de estudios transversales o de prevalencia. Estos son más ejemplos de diferentes tipos de diseños, vamos a pasarlos. Luego, la siguiente pregunta es, ¿cómo leemos una revisión sistemática en metaanálisis? La clave, tal como en el caso de un ensayo, es importante saber si el estudio está bien hecho, ¿no? Entonces hay algunos aspectos de una revisión sistemática que son claves para que uno pueda decir que está bien hecho. Lo primero es tener que la revisión sistemática debe tener un protocolo. Puede parecer obvio, pero no era obvio hasta no hace muchos años.
Ahora la mayoría de revistas científicas exige que las revisiones sistemáticas tengan un protocolo registrado previamente. Hay varias páginas web para registrar revisiones sistemáticas. La más conocida se llama Próspero. Luego, debe haber una pregunta de investigación clara. Tiene que existir una descripción detallada de cómo se realizaron las búsquedas de la información, ¿no? Y esta búsqueda tiene que ser sistemática. Luego tiene que haber una selección y extracción independiente de los estudios que se incluyen en la revisión sistemática. Y por independiente me refiero a que tienen que hacerla 2 personas, 2 investigadores o más investigadores, cada uno por su lado, y luego lo discuten y se ponen de acuerdo. Luego tiene que haber una evaluación correcta del riesgo de sesgo. Existen herramientas ahora, la situación es muy diferente hace 10 años, por ejemplo. Ahora existen muchas herramientas específicas de tipos de diseño de estudios, y estas herramientas además se van actualizando en el tiempo. Luego uno tiene que ver si el metaanálisis usa métodos correctos. Cuando un investigador entra en el mundo de metaanálisis, puede marearse un poco porque hay mucho detalle. Uno tiene que leer y saber identificar cuáles son los métodos que son correctos. Existen muchos métodos, algunos son correctos y otros no son correctos. En particular, algunos métodos antiguos que ya no se deberían usar. Luego, también una revisión sistemática ahora, en los últimos años especialmente, debería incluir una evaluación de calidad de evidencia. Y esta calidad de evidencia usualmente se hace siguiendo una metodología que se llama GREE. Si ven una revisión sistemática que no tiene evaluación de la calidad de la evidencia, es una revisión sistemática que está coja, que no está completa. Y finalmente, existen también guías para reportar los estudios de revisión sistemática en forma completa. El más conocido es el Prisma, que se ha actualizado recientemente. Muy bien. Uno podría leer una revisión sistemática con los conceptos que hemos mencionado en el slide anterior, pero existe una herramienta que ha sido elaborada hace ya varios años. Existe una segunda versión. La herramienta se llama AMSTAR, fue publicada en 2017, y es una herramienta que evalúa la calidad de las revisiones sistemáticas, ¿no? Esta segunda versión del AMSTAR incorpora además evaluación de revisiones sistemáticas de estudios que no son aleatorizados. La herramienta original, la AMSTAR 1, digamos, solo se enfocaba en ensayos. La AMSTAR 2 es más inclusiva y tiene secciones para evaluar ensayos y para evaluar estudios no aleatorizados. Muy bien. Entonces, esta herramienta tiene 16 ítems, son 16 preguntas, de las antiguas 10 que habían en la versión original. ¿No? Y esta herramienta no está diseñada para crear un score. La herramienta describe cuál es la calidad. Entonces, cada uno de los 16 puntos se describen uno por uno. Y finalmente uno puede llegar a alguna conclusión si es que existen errores graves o no en una revisión sistemática. Y vamos a ir punto por punto. Del AMSTAR 2. Los ítems que les muestro en rojo son los más importantes. En este slide, por ejemplo, la pregunta 2 es un ítem que es fundamental para AMSTAR 2. Si hay un problema en los ítems que tienen color rojo, significa que la revisión sistemática tiene problemas serios. La primera es acerca de la definición clara de la pregunta de investigación, siguiendo la estrategia PICO o PICOTS. La segunda, creo que vamos a dedicarle un poco más de tiempo a la segunda, es si es que la revisión tiene métodos que se han establecido claramente antes de hacer la revisión sistemática. Quiere decir, en otras palabras, si es que tiene un protocolo. Entonces, es un elemento crítico de la evaluación de una revisión sistemática. Entonces, existen algunos detalles dentro de la herramienta
para saber si es que efectivamente tiene buena calidad o no, si es parcial o si es completa, y uno tiene que seguir las indicaciones de la herramienta. Por ejemplo, es parcialmente sí en este caso, si es que el protocolo tiene claramente tiene una pregunta de investigación, tiene una estrategia de búsqueda de información, claramente define los criterios de inclusión y exclusión y tiene una evaluación de riesgo de sesgo. Y es mejor aún la revisión sistemática si es que existe un plan de metaanálisis, si es que existe claramente una estrategia para evaluar heterogeneidad de los efectos y si es que se describe alguna desviación del protocolo. Para la elaboración de protocolos existen varios detalles ahí también. Existe un tipo de protocolo en particular que se llama protocolo Cochrane, que ha sido diseñado por la colaboración Cochrane. Son protocolos que son muy detallados. Los protocolos pueden llegar a tener 50 páginas fácilmente. Los protocolos tienen peer review, revisión por pares, y eso no pasa normalmente en otras revisiones sistemáticas. Cochrane exige que haya revisión por pares del protocolo y posteriormente revisión por pares de la revisión sistemática completa. Este es un ejemplo de un protocolo, de un protocolo previo que trabajamos hace algunos años. Muy bien. Este es el registro Próspero, el registro de protocolos desarrollado por la Universidad de York. Se contestan 40 preguntas y usualmente el mejor momento para registrar una revisión sistemática es cuando está empezando una revisión sistemática. Próspero no acepta registros de revisiones sistemáticas que estén terminadas. Muy bien. La pregunta 4 de Amstar, que se refiere a si se hizo una búsqueda de información exhaustiva, es esencial en una revisión sistemática, ¿no? Ellos sugieren que se revisen al menos 2 bases de datos, ¿no? Que se diga explícitamente qué palabras clave se utilizaron para buscar información y se expliquen si es que se explica en el estudio si es que hubo alguna restricción, por ejemplo, restricción por idioma. Si solamente se incluyó inglés o español o idiomas específicos. Luego, hay otros detalles que van hacia darle mayor calidad a una revisión sistemática y se refieren hay un dato que no se hace en la mayoría de revisiones sistemáticas, es decir, por qué se excluyeron algunos estudios específicamente. Entonces, Amstar 2 solicita a los autores que hagan una tabla y que pongan específicamente cuáles son las razones por las cuales se excluyeron algunos estudios. Hace 10 años eso no era frecuente, ahora es más frecuente y es un criterio de calidad, como ven. Luego, existen también algunas preguntas de investigación que son tan recientes que uno debería buscar en páginas web de registros de ensayos. Entonces, eso también es un criterio de calidad. También hay una diversidad de páginas web que contienen información que no está publicada. Por ejemplo, ha crecido exponencialmente algunas páginas web que postean artículos de investigación que están terminados, pero todavía no pasan revisiones por pares. Y que se hicieron muy famosos durante el inicio del COVID-19, y esas páginas contienen artículos que se llaman preprints, que están haciéndose más y más famosos. Hay también hay varios tipos de páginas actualmente, algunos de ellos son manejados por revistas científicas. Muy bien. Las bases de datos son varias, ¿no? Algunas que son libres, como PubMed, por ejemplo, Cielo, Lilacs en el mundo de español y portugués. Existen algunas otras bases de datos que son de pago. Cochrane, entiendo que hasta hace algunos años tenía acceso gratuito, ya no hay, ¿no? En el Perú. Scopus y Web of Science y Embase son de pago, son bases de datos que son muy frecuentemente utilizadas en revisiones sistemáticas. Luego, la estrategia de búsqueda es una combinación de palabras claves. Existe mucha literatura que muestra cómo hacer una buena estrategia de búsqueda. Este es un ejemplo simplemente de un proyecto nuestro,
un metaanálisis diagnóstico. Luego, las páginas web que les mencionaba de literatura gris, de aquellos estudios que aún no tienen revisión por pares y que se han hecho famosos desde el inicio de la pandemia de COVID. Uno de ellos, por ejemplo, está manejado creado por la Universidad de Yale y BMJ, una revista inglesa, que es MedRxiv. Ahí se publicaron muchos estudios de buenos y malos. Lamentablemente no existe, salvo una revisión muy pequeña de si está completo el estudio. Lamentablemente muchos estudios malos se publicaron allí, ¿no?, sin peer review, y algunos de ellos desaparecieron posteriormente. Ahí había uno de ivermectina, por ejemplo. Hace 2 años ya salió un estudio observacional de ivermectina de un grupo en Estados Unidos, supuestamente una compañía que hacía investigación que se llamaba Sargisphere, si ahora se acuerdan. Fue publicado ahí y desapareció posteriormente, nunca fue publicado formalmente. Luego está SSRN, que fue creado por The Lancet en el Reino Unido, y hay otra página que se llama Preprints, que está abajo, que también contiene estudios que no han pasado peer review. Muy bien, los ítems 5 y 6 están relacionados a 2 puntos que les comenté previamente, pero que AMSTAR 2 no los considera esenciales, que son la evaluación de cómo se hizo la selección de los estudios y cómo se hizo la extracción de los datos de los estudios, y se hizo en forma independiente. Son importantes, pero no son esenciales. Luego, aquí está el ítem 7, que se refiere a la lista de estudios excluidos y las razones por las cuales se excluyeron. Es un ítem muy importante para evaluar la calidad de una revisión sistemática. Los autores deben decir explícitamente por qué excluyeron estudios. No solamente deben decir el número de estudios, sino dentro de ese número cuáles fueron las razones por las cuales se excluyeron estudios. Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos hace algunos años, una revisión Cochrane, y ahí les muestro en la parte inferior derecha una tablita donde decimos el estudio tal fue excluido por tal razón y el estudio siguiente fue excluido por tal otra razón. Entonces, esa tabla para Cochrane es una tabla que desde hace años es normal, pero que no es normal para estudios que no son Cochrane. El ítem 9 se refiere a si los autores utilizaron una herramienta de evaluación de riesgo de sesgo. Quizá debo decir algo de sesgo. Sesgo se refiere a un error sistemático en la medida de los efectos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, si hago un estudio y digo que el riesgo relativo es 0.5 y es significativo de acuerdo a los intervalos de confianza, si lo digo, tengo que usar métodos correctos. Entonces, existen herramientas que evalúan el riesgo de sesgo en determinados tipos de estudios, en ensayos, por ejemplo, que evalúan si efectivamente ese riesgo relativo de 0.5 es efectivamente 0.5 y se acerca a la realidad. Entonces, hay herramientas para ensayos y herramientas para estudios de cohortes y para varios tipos de diseños, y hay herramientas que son más frecuentes, que son más aceptadas, y otras que son menos frecuentes. En particular, para los ensayos hay una herramienta que se llama ROB 2.0, es una herramienta desarrollada por grupo de investigadores internacional afiliados a Cochrane, la mayoría de ellos. En el caso de estudios no aleatorizados, de cohortes, por ejemplo, que evalúan intervenciones, existe una herramienta que se llama Robbins-E, que es la herramienta más aceptada. Es una herramienta complicada porque las opciones de tener sesgo con un estudio de cohortes son mayores que con un ensayo, por lo tanto la herramienta es más complicada y toma mucho tiempo hacerla. Por ejemplo, nosotros lo usamos en el estudio de hidroxicloroquina y cada cohorte, inicialmente nos tomaba cada cohorte 2 horas. Y eso lo pudimos bajar con el entrenamiento a 1 hora, pero evaluar un estudio por hora es mucho tiempo, realmente. Es complicado. Pero es necesario. Aquí están las fotos de las herramientas. Entonces, arriba a la izquierda, ROB2 para ensayos, y abajo a la derecha el Robbins-E para los estudios de cohortes que evalúan intervenciones. Luego, el ítem 11 se refiere a si los métodos de los metaanálisis fueron correctos.
O sea, ahí hay varios detalles. Entonces, depende de qué tipo de diseño. Hay métodos correctos para ensayos, hay métodos correctos para cortes, hay detalles dentro de cada uno de los diseños. Entonces, esta herramienta evalúa esos detalles. Si se dice explícitamente qué modelos usó, qué métodos usó y qué tipos de evaluaciones de heterogeneidad se utilizaron en los estudios. Aquí ese es otro ejemplo de una revisión que está en prensa ahora mismo, de la evaluación de los beneficios y daños de los anticuerpos monoclonales para COVID-19. Y ahí en el slide está la descripción que utilizamos de los métodos, que creemos que son correctos. Bueno, eso lo pueden juzgar quienes nos leen, pero nos parece al menos que están correctos. Muy bien, el ítem 13 se refiere a si la evaluación de riesgo de sesgo se utilizó para interpretar los resultados. Una forma de hacerlo es ver qué estudios tienen mejor calidad y qué estudios tienen peor calidad, y uno puede hacer una evaluación secundaria de subgrupos por calidad. Entonces, ver cuál es el efecto en estudios que tienen buena calidad y cuál es el efecto en estudios que tienen mala calidad. Esa es una forma de hacerlo. Los autores deberían hacerlo, muchas veces no se hace, simplemente se describe. Este es un ejemplo, un estudio que hicimos de la evaluación de los efectos de ivermectina en COVID-19. Este slide tiene su historia, porque en el momento que decidimos enviar esta revisión sistemática a CID, enviamos paralelamente el estudio idéntico, lo posteamos en la página de preprints, esa que les enseñé, el MET-RXIB. Y esa página en ese momento estaba en ebullición y era leída por todo el mundo. Entonces, hubo muchos comentarios, las páginas de preprints permiten comentarios, la gente comentaba, y muchos investigadores o gente que estaba evaluando ivermectina comentaba que la revisión sistemática del metaanálisis nuestro era malo. Y nos decían, es malo por tal y tal motivo. Y aquellos que decían eso, que los conocíamos realmente por nombre, individualmente, nos dijeron o sugirieron que hagamos una evaluación adicional de los estudios por riesgo de sesgo. Fue una sugerencia de ellos. Entonces tomamos la sugerencia y la hicimos. Y ahí está la figura. Entonces lo que vimos era que los ensayos de ivermectina que tenían calidad pobre o que tenían alto riesgo de sesgo, lo mismo, mostraban que ivermectina disminuía la mortalidad en pacientes con COVID-19. Y se lo comentamos a la revista y lo agregamos al resumen y agregamos la figura al estudio. Entonces, luego de esa interacción con los comentarios de los preprints, nos permitió hacer este análisis adicional que realmente explotó en la cara de aquellos que decían que ivermectina era útil. La conclusión es que si un estudio tiene mala calidad puede mostrar efectos que realmente no existen, como aquí. Muy bien. Y finalmente el ítem 15 es si es que los autores hicieron una evaluación de sesgo de publicación. El sesgo de publicación pasa cuando existen estudios usualmente pequeños que no muestran ningún efecto o tienen resultados negativos, no significativos, y no se publican. Porque a las revistas no les interesa publicar estudios que no tengan algún beneficio o algún daño. Claro, no se publican. Entonces, aquellos estudios están ausentes de la evaluación dentro de una revisión sistemática. Y eso usualmente se puede ver con este tipo de diagramas que se llaman diagramas de embudo. En la parte superior está la figura, esta figura que tiene aquí son los estudios más grandes en la parte superior, los estudios más pequeños en la parte inferior, y hay una distribución, una simetría de los puntos al lado izquierdo y al lado derecho. Cuando existe sesgo de publicación, lo que uno ve son puntos, existen áreas dentro de ese diagrama que están vacías. Y esas áreas que están vacías se refieren a estudios que no llegaron a publicarse y que probablemente hayan existido, pero que no se publicaron finalmente. Pues, la evaluación de sesgo de publicación es importante. Y hay un dato adicional aquí. Cochrane sugiere no hacer evaluación de sesgo de publicación cuando existen menos de 10 estudios.
Si uno ve una revisión sistemática que evalúa, que tiene su diagrama de embudo y solo evalúa 4 estudios, eso es incorrecto. Está mal. No debería hacerse. Muy bien. Entonces, los dominios críticos, los que estaban en rojo, son esos 7. 2, 4, 7, 9, 11, 13 y 15. Esenciales en la evaluación de una revisión sistemática, de acuerdo a Amstar, y considero que es correcto. La confianza global de una revisión sistemática tiene que ver con los ítems en rojo y los ítems que no están en rojo. Entonces uno hace una combinación y la confianza es alta cuando no existe ningún ítem en rojo, ¿no? Moderada cuando existe algún ítem de los que no estaban en rojo que tiene problemas, baja cuando existe algún ítem en rojo y muy baja cuando existe una combinación de los ítems en rojo y los ítems que no están en rojo. Muy bien. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Muy bien? Sí. Las revisiones, en conclusión, las revisiones sistemáticas son estudios con una metodología predeterminada, estricta, definida, conocida. Pueden contener metaanálisis o no, si los autores consideran que los estudios no son suficientemente similares, pueden dejar de hacer metaanálisis, no está mal eso. Está bien, inclusive, no hacer metaanálisis si los estudios son bastante diferentes. Luego, siempre existe opción de sesgo de los estudios originales o por las revisiones sistemáticas en sí. Entonces, una revisión sistemática con muy buenos modelos, con una metodología de punta, puede tener problemas si es que los estudios primarios tienen problemas. La evaluación de la calidad es esencial para poder usar los resultados en la práctica clínica o en la toma de decisiones. Y finalmente, la herramienta Amstar 2, que les he mostrado brevemente, nos ayuda a identificar objetivamente la calidad de una revisión sistemática. Y gracias, eso es todo. Mi email de contacto, ahí he puesto unos links del trabajo que he hecho en revisiones sistemáticas. Muchas gracias. Bueno, en el poco tiempo que nos queda vamos a pasar a las preguntas. Vamos viendo si tienen algunas preguntas, las pueden ir pasando a la... ok, perfecto. Muy buenas tardes, realmente excelentes los 3 expositores. Quería hacer una pregunta al doctor Soto, si me permite. Doctor Soto, sí. Yo no sé si será viable o no una vista que usted presentó en cuanto a lo del riesgo relativo, que estaba entre 0.5 y 1.2 y dio varias alternativas. Quería varios comentarios al respecto. Todos sabemos que el punto de quiebre es el 1, lo que está por debajo puede ser, por así, protector y lo que está por encima es al contrario un factor indeseable, algo, ¿no es cierto? Pero existe, tengo entendido, variaciones, no es lo mismo decir 1.1, 1.3 a decir 3.5, de igual manera no es lo mismo decir 0.9, 0.3. Entonces, allí sería la primera pregunta que quisiera que por favor nos ayude. Y la segunda es, si tenemos ese resultado que usted presentó entre 0.3 y 1.2, vemos que el rango está bien amplio, de tal manera de que definitivamente tengo que asumir que ese estudio no sirve. Gracias. Muy bien, es una excelente pregunta que está relacionada a 2 conceptos que hemos comentado. La primera es con relación a la magnitud del efecto, ¿no? Entonces, la magnitud del efecto quiere decir cuán importante es el efecto que hemos encontrado. Efectivamente, si uno dice, vamos a suponer que un fármaco tiene un impacto en mortalidad, vamos a suponer que encontramos un riesgo relativo de 0.93. Sale estadísticamente significativo, pero reduce la mortalidad solo en 7%, en forma relativa. En términos absolutos podría ser muchísimo menos, ¿no? Del mismo modo, un riesgo relativo 1.1, decimos, aumenta la mortalidad
esto en 10%. Un riesgo relativo de 10, esto tiene 10 veces más mortalidad. Obviamente, el número con el que vemos riesgo relativo, eso indica la magnitud del efecto, qué tan grande es el efecto. Entonces, por eso es importante diferenciar el valor en primer lugar. Y esa es nuestra primera mirada. La segunda mirada es justamente el intervalo de confianza, que es entre cuánto y cuánto pueden extraer nuestros resultados. Y eso es un indicativo de la precisión del estudio, que usualmente tiene que ver con el tamaño muestral. Si un intervalo de confianza es muy amplio, o sea, mira, yo he encontrado una mortalidad del 50%, pero podría estar entre 0 y 100%. Eso no sirve para nada, es un intervalo de confianza muy amplio, ¿no? Quiere decir que se ha utilizado muy poca muestra y que mi confiabilidad es como las encuestas en política, ¿no? La intención de voto la hacen en 100 personas, eso no sirve para nada, ¿no? Lo mismo sucede. Entonces, el intervalo de confianza grande nos indica mucha incertidumbre. Un intervalo de confianza estrecho nos indica precisión, nos indica que ese resultado es confiable. Entonces, efectivamente, los dos comentarios que usted ha hecho son muy pertinentes en relación a que debe uno siempre fijarse en la magnitud del efecto, cuán importante es, asociado siempre a la incertidumbre alrededor del efecto, que es el intervalo de confianza. Gracias, Alonso. Es importante. ¿Tenemos algunas otras preguntas? Si no, mientras voy haciendo algunas preguntas, hay que aprovechar a Adrián. Realmente él es un experto en todo lo que son revisiones sistemáticas. Siempre se puede aprender de él. Una pregunta. Cuando uno lee una revisión sistemática, por ejemplo, aparece estos números de el I cuadrado, etcétera, que miden la heterogeneidad. Y muchas veces vemos estos metaanálisis que tienen heterogeneidad después de 80, 90%. ¿Cómo interpretarlo esto para el lector casual o el lector clínico que va a ver un resultado de un metaanálisis y tiene esta alta heterogeneidad? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo interpretarlo? Sí, bueno, la heterogeneidad entre estudios es inherente, ¿no? Es algo que existe en la realidad. Y ahí hay dos opciones: o uno la acepta que existe y la usa, ¿no? O uno la ignora. Esa es la otra opción. Ignorar no es algo que sugiera, pero pasa. Si los autores han aceptado que existe heterogeneidad, han medido la heterogeneidad y la han presentado en su estudio, entonces ahí hay dos otras situaciones. La primera es, voy a hacer algo con esa heterogeneidad, y la segunda es, no voy a hacer nada con esa heterogeneidad. Entonces, que algunos autores sepan que existe heterogeneidad de los efectos entre estudios, lo asuman como tal, lo entiendan, y no hagan nada, es una mala situación. Lo mejor es que uno debería aceptar, así como aceptamos que en algún momento vamos a morir, es algo inevitable, ¿no? Debemos aceptar que existe heterogeneidad entre estudios, que es algo inherente, pero la segunda decisión que debemos tomar es hacer algo con esa heterogeneidad. Si uno mide la heterogeneidad con el I cuadrado, como menciona usted, existen varias opciones para hacer análisis secundarios con esa heterogeneidad. Entonces uno puede, de acuerdo a la evaluación que ha hecho de los estudios incluidos, uno puede encontrar algunas razones para explicar esa heterogeneidad. Y se pueden hacer análisis secundarios para disminuir esa heterogeneidad. Por ejemplo, si yo estoy evaluando un medicamento y decido incluir varios tipos de diseños y tengo un I cuadrado de, por ejemplo, 95%, es probable que si divido mi análisis por tipo de diseño, esta heterogeneidad baje entre los metaanálisis hechos dentro de cada uno de los diseños. Pero hay muchas otras opciones. Otra opción es la calidad el riesgo de sesgo, perdón. Como mostré con ivermectina, es una opción. Otros son, por ejemplo, la severidad de los pacientes. Inicialmente en COVID, por ejemplo, se evaluaban individuos, pacientes que tenían diferentes tipos de severidades, todos conjuntamente. Y posteriormente aprendimos que no era una buena opción y que el tipo de paciente, el paciente que está hospitalizado está en peores condiciones que el que no está hospitalizado,
y aquel individuo que tiene riesgo de tener COVID, pero aún no tiene, tiene otro tipo de severidad. Entonces, las evaluaciones las empezamos a hacer por tipo de paciente, por el tipo de severidad, y vimos que las heterogeneidades disminuían entre esas poblaciones. Creo que la clave es aceptar que existe heterogeneidad, ¿no? Aceptar que existe gravedad, es algo que tenemos que aceptar, pero hay que hacer algo con esa heterogeneidad. Bueno, no quería que nos vayamos y, como saben, como hemos mencionado, es un lujo tener a Adrián, que es uno de los más prolíficos investigadores y uno de los pioneros de lo que es el metaanálisis, de lo que es revisiones sistemáticas y metaanálisis en el Perú y actualmente a nivel en general, mundial. Yo quería que nos hable sobre dos conceptos en los que ha participado activamente y que prácticamente se han creado con el COVID, ¿no? Uno es lo que son los Living Systematic Reviews, justo a propósito de una de sus publicaciones. O sea, las revisiones sistemáticas vivientes, ¿no? O sea, son como organismos vivos que van cambiando. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Y en segundo lugar, un comentario sobre lo que los gringos llaman el metagarbage, o sea, la metabasura, es decir, cuando ahora agarran estudios que no sirven para nada, los metaanalizan y llegan a conclusiones que se usan incluso lamentablemente para comunicar lo que uno quiere. Sí, gracias, Alonso. Sí, los Living Systematic Reviews son aquellas revisiones sistemáticas que están vivas, que no terminan con una publicación, sino que se actualizan con regularidad. Y este es un slide que les mostré antes. La revisión sistemática que está arriba a la derecha, la de Annals, de hidroxicloroquina, fue una de las primeras revisiones sistemáticas Living que publicó Annals y que posteriormente ha publicado varias más con otros grupos. Y lo que hacíamos era actualizar las búsquedas y hacer todo el proceso de revisión sistemática nuevamente, luego de algunas semanas de diferencia, ¿no? En nuestro caso eran 6 semanas. Entonces, este fue el artículo original y luego hubo 3 actualizaciones como parte del Living hasta que se consideró que ya había una cantidad suficiente de ensayos para decir que hidroxicloroquina no tenía ningún efecto positivo para COVID, ¿no? Se publicaron varias revisiones sistemáticas Living en Annals y en otras revistas también. BMJ también es otro ejemplo. Ellos aún siguen publicando algunas actualizaciones, no solo de tratamientos, sino también de modelos predictivos o de diagnósticos, métodos diagnósticos, y se siguen publicando y se siguen actualizando con regularidad. Y la segunda pregunta era acerca de combinar estudios que tienen mala calidad. Eso también, tal como en la naturaleza siempre existe una distribución de malo, moderado, malo más o menos y bueno, en los estudios también pasa lo mismo. Entonces es inevitable encontrar estudios de mala calidad. Entonces, si uno tiene la mala suerte que todos los estudios que incluye son de mala calidad, el resultado, así uno utilice los mejores métodos que existen dentro de una revisión sistemática, el resultado va a ser malo, ¿no? La situación, sin embargo, más frecuente es que existan estudios malos, estudios más o menos y estudios buenos. Entonces los investigadores pueden decidir si es que incluyen o no los estudios malos. Entonces ahí hay también dos vertientes. Cochrane, por ejemplo, la colaboración Cochrane, sugiere que se incluyan todos los estudios, independientemente de su calidad, y que luego los autores hagan una evaluación secundaria de los efectos de acuerdo a la calidad. La otra vertiente es que uno excluya los estudios malos. Uno los puede evaluar, uno puede definir que hay estudios de mala calidad y simplemente los excluye y se queda con los de moderada calidad y los de buena calidad. Entonces, esa es otra estrategia que también está bien y que lo permiten revistas que no son Cochrane. Muy buena respuesta. Doctor Carlos Acuña, ¿está todavía ahí con nosotros?
Creo que sí. Perfecto. Carlos también conocido desde los tiempos de la universidad. Carlos, una pregunta que justo ahora que han estado incidiendo sobre la parte de calidad y la evaluación, como habrán visto en las exposiciones, como habrá visto el público, existen listas de chequeo que se pueden utilizar para verlo y también otras que son herramientas de appraisal, ¿no? Critical appraisal de los artículos, ¿no? Como he mencionado, por ejemplo, el Amstar y todo lo demás. ¿Existen para las reglas de predicción clínica algún estándar, alguna herramienta, algún checklist, algo que nos pueda ayudar a determinar si es que está adecuadamente o no escrito estos estudios? Sí, como Alonso mencionó, el Casper es una herramienta donde se puede ver los factores que se necesitan, ¿no? Bueno, el tipo de estudio que se hizo, si se definió el outcome, el análisis estadístico, la calibración, la validación de la regla y basado en eso puedes definir. El JAMA, de Journal of the American Medical Association, también tiene criterios para analizar reglas de predicción clínica en ese sentido. Pero bueno, también es importante definir el escenario en el que se está trabajando, ¿no? O sea, yo trabajo en tuberculosis acá en Estados Unidos y tenemos en Boston, donde yo trabajo, tenemos 40 casos de tuberculosis al año. En Massachusetts tenemos 200. Entonces, en ese contexto, no necesitamos aplicar ninguna regla de predicción clínica porque los números son tan bajos que podemos hacerle cultivos y PCR a todos. Es distinto el escenario de Sudáfrica, donde también me ha tocado estar y donde los números son tan grandes que se necesitan reglas de predicción clínica, ¿no? Entonces, eso también importa mucho el escenario donde uno está, importa también el criterio clínico para decidir si realmente se necesita una regla. Gracias, Carlos. Y ese es un buen mensaje realmente. Tampoco aplicar estas herramientas no es una cuestión ciega y simplemente dices no. A veces simplemente un estudio es imposible que pueda tener un número adecuado, por ejemplo, y alcanzar la potencia estadística adecuada. Entonces, si es que no hay más preguntas del público, creo que podemos terminar aquí. Ha sido muy interesante esto y nos podríamos quedar en realidad toda la tarde hablando de ensayos clínicos y de lo que son revisiones sistemáticas. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Recording stopped.